Buenas amigas y amigos, aquí en una forma un poco más informal vamos a tener una continuación del programa que tuvimos, del comentario que tuvimos en el programa La Revista de Noticias con nuestro amigo Rafael Díaz, donde trajimos un representante de la comunidad rusa, la señora Elena Zaikina, para que nos comentara lo que significaba para el pueblo ruso el adjetivo que el presidente de los Estados Unidos designó al presidente de Rusia, Putin. En esta versión más ampliada yo voy a tratar de darle una pincelada muy superficial a cuál era la situación de Rusia en el instante en que Putin llega al poder en enero del año 2000. A finales de la década de los 80, básicamente en el año 1989, el partido Yeltsin, hasta este entonces miembro del Politburó y presidente de Rusia, porque en la elección del 1988 Yeltsin había sido elegido como presidente de la Federación Rusa, que era parte de lo que era la Unión Soviética, que era un conglomerado de 15 repúblicas unidas bajo una sola sombrilla, que era la Unión Soviética. Estando todavía la Unión Soviética en existencia, en el 1988 hubieron elecciones internas donde Yeltsin ganó la presidencia de la Federación Rusa, porque cada república tenía su propio presidente. Ucrania tenía su presidente, Bielorrusia tenía su presidente, y cada una de las 15 repúblicas tenía su propio presidente, tenía sus provincias, todo, eran repúblicas. Lo único que ellos no tenían era ejército y relaciones internacionales independientes, pero en todos los aspectos cada una de las repúblicas tenía toda una estructura de gobierno igual que cualquier república o cualquier país del mundo. Inclusive Ucrania y Georgia tenían representación frente a las Naciones Unidas. En el Congreso del Partido Comunista, celebrado en el 1989, Yeltsin renuncia a su membresía al Partido Comunista de la Unión Soviética, entregando su identificación como miembro del partido. Pero él seguía siendo el presidente de Rusia. Luego comenzaron los disturbios en el 1989, en el 1990, que conllevaron a la caída de la Unión Soviética. Y ya para 1991, cuando se disuelve la Unión Soviética, fue cuando Yeltsin, junto con el presidente de Ucrania y el presidente de Bielorrusia, declararon la disolución de la Unión Soviética. En ese instante comenzó un experimento socioeconómico desastroso para Rusia. Yeltsin toma el poder en el 1988, como habíamos dicho, pero ya Rusia en el 1991 se declara un país independiente, heredando a nivel internacional los privilegios que tenía la Unión Soviética, como la membresía en las Naciones Unidas, miembro permanente del Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, y así sucesivamente hereda el armamento nuclear de la Unión Soviética y todos los privilegios y compromisos que conllevaban a ser herederos de la Unión Soviética. Comienza un experimento económico que fue caracterizado por una práctica destrucción de la economía rusa. Entre ellos fue la toma de una ley que le garantizaba al presidente poderes extraordinarios, que fue la constitución que heredó Putin. Los Estados Unidos, que apoyaron inclusive el bombardeo del Palacio del Congreso de Rusia en el 1983 por parte de las fuerzas aliadas y leales a Yeltsin, porque el Congreso ruso se negaba a pasar la constitución que le daba poderes extraordinarios al presidente, y por eso se le llamaba el zar Yeltsin. Hoy los Estados Unidos se quejan de que Putin es un dictador con poderes, el zar Putin, pero la constitución que le dio esos poderes al presidente de la República fue aquella que los Estados Unidos apoyó en el 1983, e inclusive
cuando se metieron presos a los congresistas, que era la mayoría, que se oponían a esa ley, porque ellos querían un sistema donde el presidente no tuviera tantos poderes. Y encima de eso fue bombardeado, alrededor de 13 personas fueron asesinadas en la toma del Congreso para obligar al Congreso a tomar la conducción que los Estados Unidos y Yeltsin apoyaban. La respuesta de los Estados Unidos fue la siguiente: a veces la creación de la democracia requiere medidas antidemocráticas, que fue la expresión de Mr. Baker, que para ese entonces era el secretario de Estado o el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Hoy ellos se están quejando porque al poder llegó con los mismos poderes que ellos le garantizaban a Yeltsin. Lo tiene Putin, pero Putin decidió defender los intereses de Rusia en vez de los Estados Unidos. ¿Qué significó los 8 años, 9 años que Yeltsin tuvo en el poder desde 1991, cuando Rusia se separó de la Unión Soviética, hasta enero del 2000, 1 de enero del 2000, cuando Yeltsin, derrotado, humillado por Occidente, decide retirarse, alcohólico, enfermo, decide retirarse y promueve a Putin como su heredero a la presidencia de Rusia. En el instante en que Yeltsin se retira, en el discurso de Año Nuevo del 1 del año del 2000, Rusia era la economía 70ª del mundo. Cuando la Unión Soviética desaparece en el 1991, era la segunda economía del mundo, con un Producto Interno Bruto alrededor de 3 trillones de dólares, segundo en el mundo de los Estados Unidos, que para ese entonces, era la mitad del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Para ese entonces el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos era 6 trillones y el de la Unión Soviética era 3 trillones. Hoy, 31 años después, la sumatoria de Producto Interno Bruto de las 15 repúblicas no llega a 2 trillones de dólares. O sea, que el Producto Interno Bruto real de lo que era la Unión Soviética es hoy el 70% de lo que era cuando la Unión Soviética desapareció. Para que ustedes se dan cuenta del brutal e increíble destrucción de la economía, no solamente de Rusia, sino de todas las repúblicas que formaban la Unión Soviética. Para darle un ejemplo, Ucrania, que cuando se separan en 1991, tenía un ingreso per cápita parecido al de Italia, hoy tiene un ingreso per cápita menor de la mitad de República Dominicana. Hoy el ingreso per cápita de Ucrania, que era la república más rica dentro de la Unión Soviética, no llega a $4,000 por persona, mientras el de República Dominicana es de $8,000 por persona. Rusia, con las teorías y la aplicación de un sistema económico brutal, redujo su población de 192 millones, que era en el 1991, hoy es alrededor de 142, menos de 150 millones de personas. O sea que en ese periodo, del 1991 al año 2000, la población de Rusia se redujo en alrededor de casi 50 millones de personas. Eso entre los que se fueron del país, alrededor de 15 millones de personas. Entre los que no nacieron porque el nivel de natalidad fue negativo, o sea, murieron más gente de lo que nació. Y tercero, al hecho de que la esperanza de vida de la población rusa se redujo en una cantidad bestial. O sea, Rusia pasó, especialmente los hombres, pasaron a tener una esperanza de vida de 62 años, que de por sí ya era bajo. En el año 1991, alrededor de 46 años para el 2000, más bajo que el de Haití. O sea, un ruso durante la época de Yeltsin, en su combinación, en la aplicación de una de una política económica diseñada en los Estados Unidos,
Porque quienes crearon la política económica de Rusia desde 1991 al 2000 fueron equipos que se trajeron de los Estados Unidos, básicamente la Universidad de Yale y la Universidad de Harvard. Y para aquellas personas que tienen dudas sobre eso, léanse lo que dice John Stiglitz, el que fue asesor económico de Clinton de 1991 de 1992 al 2000, y que al mismo tiempo fue el jefe económico del Banco Mundial y fue de lo que diseñó la política de desarrollo tanto para la Unión Soviética como para la ex república de la Unión Soviética, específicamente para Rusia, como para China. Cómo se trabajaron en los dos. La industria soviética, y hay que recordar que Rusia, como la Unión Soviética, hasta 1991 se consideraba un país de ingresos altos y altamente industrializado. Un país urbano y un país con, si no el más alto, uno de los niveles más altos de educación formal dentro de su población. Eso se redujo en 8 años. El 70% de la capacidad industrial de Rusia fue destruida. Su ejército fue destruido. Tanto así que los pilotos no podían volar porque no había plata para ponerle a los aviones para poder volar. O sea, los pilotos se formaban del ejército ruso en tierra, en imitaciones. Los barcos de guerra no patrullaban porque no había gasolina para patrullarlos. Y la economía completa, el 50% de la economía está en manos de 10 personas, los llamados oligarcas. Rusia perdió su generación intelectual. Rusia perdió toda su industria. En industrias como la electrónica, Rusia perdió el 90% de su capacidad de producción de productos electrónicos. El 90% solamente en 8 años. Por esa razón, cuando Biden comienza a insultar a Putin y comienza a decirle a él que él es un asesino, lo único que él está haciendo es incrementando el apoyo que los rusos tienen en Putin por una simple y sencilla razón. Ellos fueron los que vivieron la gran desgracia, el gran pesadilla que significó ser amigos y canchanchanes de los Estados Unidos entre 1991 y el año 2000. Con el advenimiento de Putin al poder en enero del 2000, comienza una historia diferente para Rusia. Yo no estoy de acuerdo con muchas más de las aplicaciones económicas que Putin ha hecho. Yo estoy en desacuerdo porque ellos siguen siendo neoliberales en la economía, en la forma de percibir la economía. Pero Putin trajo algo importante a la economía rusa. Putin trajo la defensa de los intereses de Rusia frente a los Estados Unidos y a el resto del mundo. Los contratos que se firmaron para la exportación de petróleo en Rusia eran idénticos al que nosotros firmamos con la Barrick Gold para la explotación del oro en República Dominicana. Todo para ellos y nada para nosotros. Donde el 97% de la ganancia era de la compañía extranjera y el 3% era para el Estado ruso. Uno de los primeros actos que Putin hizo fue eliminar ese tipo de contratos. Diciendo, vean acá, que nosotros no somos una república bananera. ¿Cómo es República Dominicana? Y por eso es que usted ve el odio que se le tiene a Putin en Occidente. Porque Rusia es el país más rico en el mundo de recursos naturales. Las compañías norteamericanas pensaban en que iban a ganar entre de 10 a 15 trillones de dólares en un periodo de 20 a 25 años explotando las riquezas de Rusia. Putin le paró eso y utilizó las ganancias de los recursos naturales de Rusia para restablecer el ejército, que hoy está entre los mejores del mundo.
y para incrementar la economía rusa, que pasó de ser la 70ava en el 1900, en el año 2000, a hoy está en el 11avo. Rusia no está ni cerca de donde debería estar, porque hoy el Producto Interno Ruso es de 1.6, que es apenas un poquito por encima del de México, que es 1.2. Es una vergüenza que 31 años después Rusia tenga un ingreso per cápita, un Producto Interno Bruto parecido al de México, y que su ingreso per cápita no llegue ni siquiera a los $15,000 por persona. Eso es la gran crítica a Putin, que ha seguido aplicando en Rusia las mismas recetas y normativas de una economía neoliberal. El gran reto de Rusia es ir más allá de Putin, eliminando el oligarquismo que se caracteriza hoy la economía rusa, que es algo que se parece mucho a la economía dominicana. Gracias por su atención. Eventualmente, si ustedes se interesan, nosotros podríamos tener otros programas parecidos a este, donde nosotros ampliaremos ya sobre los retos de Rusia bajo la época de Putin y cuáles, desde mi punto de vista, cuáles deberían ser los pasos a tomar. Pero recuerden, Putin devolvió, como lo dijo bien claro la señora Elena Zaikina, le devolvió a Rusia el orgullo de ser ruso. Le devolvió a Rusia y a los rusos la posibilidad de caminar libremente por las calles, porque Moscú y Rusia se convirtió en la capital mundial del crimen. Le devolvió a los rusos la capacidad de tener una familia y saber que usted la puede alimentar. Y le devolvió a ellos el orgullo y el honor de decirse soy ruso y no sentirse con vergüenza a eso decirlo. Y eso es muy importante. Si no hubiera sido por Putin, la Rusia de hoy se hubiera desmembrado en 15 o 20 o 30 pequeñas repúblicas, cada una hegemónica, como pasó en Yugoslavia. Yugoslavia, que era la cuarta economía de Europa, hoy cada una de sus partes son nada importante. Lo que Putin hizo por encima de todas las cosas fue salvar a Rusia de lo que le pasó a Yugoslavia. Y por eso Putin va a tener, tanto en la historia de Rusia como en la historia mundial, y más importante, en el corazón de todos los rusos, un lugar de importancia por siempre. Y para el presidente de cualquier país, más el de los Estados Unidos, llamar a Putin asesino, una persona que apoyó el genocidio de Irak y todos los bombardeos y los genocidios que ha participado en los Estados Unidos desde que él llegó en los años 70 al Congreso de los Estados Unidos como senador por Delaware, es una de las ironías e hipocresías más grandes en la historia. La misión de este programa es llevar la información verídica y que sea comprobable. Por favor, vayan a la documentación del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial para que ustedes vean qué era Rusia antes de la desaparición de la Unión Soviética, durante la época de Yeltsin y donde se encuentra hoy. Gracias por su atención y hasta la próxima.